Entonces ahora vamos a ver, ¿verdad? Cómo el sistema nervioso tiene eh, un sistema también para regular al músculo, para protegerlo, ¿verdad? Cómo recibe la información el músculo desde el sistema nervioso central y cómo se comunica con ellos, ¿eh? Y de qué nos sirve. Entonces existen, ¿verdad?, tres reflejos que vamos a ir viendo durante la clase. Lo primero es que tenemos que recordar lo que es la unión neuromuscular. Eso es algo que vieron en Morfo 1, cuando vieron tejido muscular, cómo funcionaba la actina, la miosina, cómo se contraían los sarcómeros, todo eso. Entonces, bueno, como hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Aquí viene el impulso nervioso saltando a través de los nodos de Rambier, ¿verdad? Hasta que finalmente la neurona, al final del axón, ¿verdad? En su botón, vamos a decir el botón sináptico, ¿verdad? Se posa sobre el músculo. Y entonces, a través de las vesículas, así como veíamos el proceso de la sinapsis, igual en las vesículas tenemos lo que es acetilcolina. Y esa acetilcolina va a caer en los receptores musculares. Los receptores musculares van a dar la orden dentro de cada fibra muscular, dentro de cada célula muscular, que se contraiga. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, van a abrir canales de calcio. Esos canales de calcio van a entrar, valga la redundancia, dentro de las fibras musculares que van a activar a la miosina y a la actina para que se junten esas moléculas y ocurra finalmente lo que nosotros conocemos como la contracción. Igual aquí, entonces aquí está el axón, la terminal del axón, y entonces vierte acetilcolina y cae en los receptores musculares. Entonces tenemos el primer reflejo que se llama reflejo de estiramiento. Reflejo de estiramiento. Este reflejo, ¿verdad? Ocurre de la siguiente manera. Primero debemos recordar que existe en el músculo, que el músculo tiene una inervación también sensitiva, es decir, no solamente motora, que es la que acabamos de ver, sino también sensitiva a través de lo que se llama un uso neuromuscular. Es decir, así como veíamos que existían los corpúsculos de Krauss para el frío, los corpúsculos de Pacini para el calor, de Ruffini, perdón, para el calor, existe en los músculos unos receptores que se llaman, esto no, porque este es el motor sensitivo, que se llaman uso neuromuscular. Este uso neuromuscular se va a activar dependiendo si el músculo cambia de longitud. Es decir, él va a sentir si el músculo cambia de longitud. Entonces, cuando el músculo es estirado, es decir, se alargan las fibras musculares, entonces esto se envía una información que llega a la médula espinal. Por aquí. Aquí recibo la información y entonces la envío. Llega por aquí por detrás porque es algo sensitivo y pasa directamente a la motoneurona inferior, es decir, a la neurona que está en el asta anterior de la médula espinal. Entonces, el mensaje que le envía a ella es diciéndole, mira, el músculo se está estirando, se puede reventar si se estira mucho. Entonces, la motoneurona inferior dice, bueno, vamos a contraerlo. Y viene y lo contrae. Fíjense que como es un reflejo, como todo reflejo, es algo involuntario. Fíjense que es algo que no pasa por la corteza cerebral, por lo tanto es algo que tú no puedes impedir. Y esto se examina siempre, como ven, con el martillito. Entonces, obviamente siempre con esta clase, si estoy presencial, me gusta llevarme mi martillito de reflejo y hacer la demostración. Entonces tú golpeas el ligamento rotuliano y al golpearlo, al hundirlo,
eso hace que el músculo se estire. Al hundir aquí el ligamento rotuliano, hace que el músculo se estire y por lo tanto la respuesta va a ser la contracción. Entonces de cada reflejo, de estos 3 reflejos, tienen que aprenderse obviamente el nombre del reflejo, reflejo de estiramiento, qué estructura es la que recibe la información y qué información es la que traduce, que en este cambio es de longitud. Y obviamente la respuesta. La respuesta va a ser contracción muscular. Aquí está otro, hay muchos dibujitos con esa representación, ¿verdad? Entonces tenemos el uso muscular, ¿verdad? Aquí entra por aquí por el asta posterior de la raíz posterior de la médula espinal, llega al asta anterior de la médula espinal y la respuesta es la contracción. Igualito aquí, ¿verdad? Aquí esta me gusta porque les muestra algo adicional. Además de que después que tú haces el estiramiento, pues le das el golpe al ligamento rotuliano y la fibra muscular, ¿verdad? El uso muscular que entra, le da la información, entra por la raíz posterior, no solamente le dice a la motoneurona inferior que se contraiga, sino que también esta neurona le dice a las neuronas que se encargan de los músculos contrarios, o llamados también músculos antagonistas. El músculo cuádriceps, ¿verdad? Es un músculo que se encarga de ¿qué? De la extensión de la rodilla. ¿Quién es el músculo antagonista del cuádriceps? Son los isquiotibiales, que son estos que están aquí atrás, porque hacen lo contrario, ayudan a la flexión de la rodilla, que son semitendinoso, semimembranoso y bíceps crural. Entonces, esta información que entra le dice a esta neurona, a la neurona del cuádriceps le dice contráete, pero también le dice a la neurona de los isquiotibiales relájate, porque si esto no se relaja, no voy a poder contraer esto. Puedo contraerlo, pero no se va a ejecutar el movimiento que es la extensión final de la rodilla. Y esto no solamente ocurre aquí, sino que cada vez que tú vas a hacer un movimiento, cuando tú das una orden, por ejemplo, de levantarte, de ponerte de pie, y esa orden viene por la vía córtico espinal, ¿verdad? Y llega al cuádriceps y le dice, contráete para que nos pongamos de pie. Tú no te das cuenta, pero la vía extrapiramidal le dice a los isquiotibiales, no te vayas a contraer porque si no, no nos vamos a poder poner de pie. Igual cuando tú vas a lanzar algo, que lo vas a lanzar con el miembro superior, por supuesto, tú le dices al tríceps, contráete para que el codo se estire y yo pueda hacer el lanzamiento. Pero la vía extrapiramidal que tú no estás manejando, le dice al bíceps, no te vayas a contraer porque si no, no vamos a hacer el lanzamiento. Entonces aquí está de todas maneras el videito de el reflejo de estiramiento. Debajo de la rótula se hace el golpe y la reacción es la extensión de la rodilla. En este caso, ¿verdad? Hay veces que si tú estás pendiente de que te van a hacer eso, hay veces que tú puedes como inhibir de manera voluntaria que el reflejo no salga. Entonces tú le puedes decir al paciente, eso lo van a aprender en semiología, que se agarre los miembros superiores de esta manera. Y eso va a hacer que el paciente se distraiga con los miembros superiores y entonces sea más fácil de que salga el reflejo en el miembro inferior. Entonces este es el reflejo rotuliano. Estás probando los segmentos medulares
L3, L4, L4, L5, perdón. Esto lo reflejo igual de surales que vas a probar los segmentos medulares de S3, S4, S2, S3, perdón. ¿Se acuerdan cuando igual veíamos este video? Que entonces veíamos lo que eran los usos neuromusculares, ¿ves? Entonces ellos están pendientes y envían la información de propiocepción de que el músculo se está estirando. Entonces habla de que el músculo siempre debe tener cierto estiramiento para poder hacerlo posible. Bueno, fíjense, aquí viene bajando la vía piramidal, va bajando, llega hasta anterior de la médula espinal y entonces envía la contracción. Entonces, se contrae, pero esto se mantiene medio estiradito para poder estar pendiente de si existe un estiramiento de más y entonces enviar el reflejo de que no se contraiga tanto. Con esto estás manteniendo esto estirado a pesar de que el músculo se va a contraer, es decir, se va a encoger, pero los mantienes estirados para que entonces envíe la información. De tal manera que pueda seguir recibiendo la información. Entonces tenemos otro reflejo, ¿verdad? Que es el reflejo tendinoso. Este reflejo, por el contrario, ¿verdad? Va a hacer que si el músculo se está contrayendo de más, entonces más bien lo relajemos. El reflejo de estiramiento era, si el músculo se está estirando mucho, la respuesta era contracción. Aquí, si el músculo se está contrayendo mucho, la respuesta es la relajación. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, tenemos lo que se llama el órgano tendinoso de Golgi o uso neurotendinoso. Aquel era uso neuromuscular. Se llama uso neurotendinoso porque está en el tendón del músculo. Recuerden que muchos músculos no se insertan directamente en el hueso, sino a través de un tendón. Bueno, en ese tendón existe el uso neurotendinoso o también llamado uso de Golgi. Entonces, ¿qué pasa si este músculo se contrae? ¿Qué pasa con el tendón? Se estira. Si el músculo se contrae, se estira. Entonces, mientras más estiramiento tenga el tendón, entonces esto va a enviar más información a la médula espinal diciéndole, hey, se está estirando demasiado, eso quiere decir que nos estamos contrayendo demasiado y por lo tanto se puede reventar el músculo de tanta contracción. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? En los que alzan pesas, se me olvida en este momento el deporte como tal, las pesas que son muy pesadas, que hasta es por encima de la cabeza.
me olvidó en este momento el deporte. Entonces, ustedes ven que él no va a bajar el peso, ¿verdad? Así poquito a poco, porque es un peso tan grande que el músculo en un momento dado puede darle la información a la médula espinal de que se relaje y le cae eso en la cabeza. Entonces por eso ellos pueden percibir que en un momento dado el músculo pueda de repente relajarse sin ellos dar eso, porque esto es un reflejo. Entonces si aumenta mucho la contracción, la respuesta va a ser la relajación. Entonces, lo que mide el uso neurotendinoso es la tensión, el nivel de estiramiento de el tendón. Y por último, tenemos el reflejo de extensor cruzado. El reflejo de extensor cruzado, el típico ejemplo es, creo que tengo otro aquí, mejor. Cuando estamos en la playa. Cuando estamos en la playa, ¿verdad? Y andamos caminando y entonces nos encontramos con una piedra que es cortante, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede en ese momento? Nosotros sin hacerlo voluntariamente, o creemos que lo hacemos voluntariamente, pero es un reflejo. ¿Qué hacemos? Levantamos la pierna que se puyó y la otra queda extendida. Es decir, se flexiona la pierna que se puyó, el miembro inferior que se puyó, y se extiende el otro para evitar que nos caigamos. Porque si los dos se flexionan, me caigo. Entonces, este reflejo se llama reflejo de extensor cruzado. ¿Cómo ocurre? Bueno, fíjense. Me puyo, ¿verdad? Y eso sube, esa información sube a la médula espinal. En la médula espinal, eso entra por el asta posterior de la médula espinal y da diferentes informaciones. Fíjense, no es difícil. Del lado que me puyé, le va a decir, ¿verdad?, que se flexione. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, le dice a los isquiotibiales que se contraigan, pero le dice al cuádriceps que se inhiba. Por eso esto está en descontinuo. Aquí está, extensores inhibidos. Que se relaje, porque no necesitamos que te contraigas, porque necesito flexionar la rodilla, necesito alzar el pie porque me estoy puyando. Entonces, en cambio, hacia el otro lado, ¿verdad?, o lo que llamaríamos en el lado contralateral, va a ocurrir lo contrario. Es decir, como necesito que el miembro inferior quede extendido para no caerme, entonces le digo al cuádriceps que se extienda, que se contraiga para mantener extendida la rodilla, y le digo a los isquiotibiales que se relajen para que no me vayan a flexionar la rodilla. Aquí es el mismo cuento. El reflejo extensor cruzado, entonces va a contraer los isquiotibiales del mismo lado y extender y contraer el cuádriceps del lado contralateral. Aquí está igualito. Me puyo y entonces da la información de relajar el cuádriceps del mismo lado y contraer los isquiotibiales. Y del otro lado, contraer el cuádriceps y relajar los isquiotibiales. Entonces, bueno, aquí están los reflejos y qué segmento medular estás evaluando. Cuando estás haciendo el reflejo bicipital, evalúa C5, C6, el reflejo rotuliano, que lo estábamos viendo ahorita, L3, L4, y el reflejo del Aquiles o del sural, que es S1, S2. Y bueno, el día de mi graduación como médico. Muchas gracias. Y entonces estamos a la orden. Cualquier pregunta, cualquier duda. Esa clase está, o sea, eso lo van a encontrar en el SNEL. Está en los primeros capítulos, donde está la parte también de donde encontraron
los corpúsculos de Ruffini, de los discos de Meckel, todo eso, los receptores. Allí es que lo van a encontrar.